Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esperamos que hayan ya mandado las respuestas de sus preguntas a la página de Instagram. En la siguiente ponente vamos a tener a Oscar Barrios. Él es un ejecutivo de negocios, comercializador digital y creador de marcas. Hace 15 años que está en el rol de gestión de marcas y negocios globales. Entonces, pues, Oscar, si estás por ahí, si nos harías favor de prender tu camarita y así, y empezar a presentarte un poco con los alumnos para que te vayan conociendo un poco. Claro, nada más que me den permiso de prender la cámara. Listo, ya estamos por aquí. ¿Me escuchan? Sí, 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 perfecto. Hola, buenas tardes a todos. Entonces, no sé si me dan chance de compartir mi pantalla. Sí, No claro. sé quién será el administrador. Listo, parece que ya me dieron chance. Entonces, espero que ya todos ven mi pantalla. Ya. Listo, pues muy bien. Pues primero que nada, buenas tardes, gracias a todos, a los que están conectados. Si tienen alguna preguntita, pues por el chat podemos comenzar. Y bueno, voy a iniciar la presentación. Yo soy Oscar Barrios, como efectivamente me presentaron. En este momento soy fundador y vicepresidente creativo en 1089. Y bueno, antes de iniciar la presentación, me gustaría enseñarles qué es 1089. Espero se escuche, porque luego el tema de los audios es tema, pero bueno, vamos a ponerlo aquí. No avanza. Ahí está. Bueno, no sé si el audio se escuchó porque por aquí está preguntándome, pero bueno, 1089 es una agencia de comunicación que tiene ya 10 años en el mercado y es orgullosamente queretana y bueno, pues hoy en día soy vicepresidente creativo de esa agencia y bueno, vamos a hablar un poquito de la presentación que tengo preparadas para ustedes y el tema que tengo preparado para ustedes. Solamente no veo completa la presentación. Bueno, la presentación la he titulado Contenido, Data, el dilema del marketing digital. Y en una época en donde estamos todos obsesionados con crear contenidos virales, con analizar métricas, con entender cómo funciona el ecosistema digital, me pareció muy prudente hacer esta reflexión y enfocarlos a lo que hoy se conoce como el data driven, ¿no? O la generación de contenidos a partir de la data. Me gustaría empezar con esta reflexión que voy a dejar un momento en pantalla, que es de una agencia que en lo personal admiro mucho, y se las voy a dejar un momento para que cada uno haga la reflexión que quiera, ¿no? Me parece que el asegurar que hoy en día no existe el marketing digital o la publicidad digital, sino más bien la publicidad buena o la publicidad mala, es algo arriesgado. Pero coincido completamente con este statement. ¿Y por qué coincido? Eh, Quiero empezar diciendo que el ADN del marketing está en las bases. Es decir, al parecer todo ha cambiado, pero la realidad es que nada ha cambiado, solo ha evolucionado. Y quiero poner un ejemplo muy claro en términos de marketing directo. Seguramente todos ustedes saben lo que es el marketing directo.
Y por ahí me encontré, entre algunas cosas que tenía mi mamá por ahí arrumbadas, esto. Esto es un sobre que le enviaron a mi madre en 1979. Es un sobre del Palacio de Hierro que llegó por correo postal a la casa, que al abrirlo tenía este pequeño catálogo del lado derecho con esta información que es de un perfume, de una marca francesa y de un almacén mexicano. Y el día de ayer, por la tarde, pues yo recibí algo como esto, ¿no? Un email por parte de Walmart en el que me está anunciando algunas promociones que tienen. La realidad es que la base sigue siendo la base principal del marketing directo. Lo único que ha cambiado, pues es el vehículo. No sé por qué no veo mi cursor. No puedo mover aquí el ocultar el... Ay, no. Denme un segundo, por favor, porque no veo completa la presentación, entonces... Denme un segundo. Déjenme minimizar esto y volver a la presentación. Espero se vea ya correctamente. Entonces, estos dos ejemplos al final están basados o están creados en cierta información. Esa información inicial en el ejemplo que les ponía en 1979, pues a lo mejor era la dirección de la casa de mi mamá. Seguramente por ahí Palacio de Hierro tenía en una hoja alguna base de datos, su teléfono, e incluso que hasta pudo haber comprado un perfume. En la versión moderna que me llegó ayer, el día de ayer del email marketing, pues seguramente Walmart, por alguna cookie o por algún sitio web que yo visité o por alguna compra que hice, tiene alguna de mi información y entonces me envió este correo electrónico. Al final, las dos tienen el principio de la data, gestionada de diferente manera. Las dos son un contenido. Es decir, los dos tienen información y son contenidos que fueron creados a partir de ciertos insights creativos. Y al final, los dos tienen un vehículo de entrega. Anteriormente, en 1979, era un correo postal. El día de ayer me llegó por correo electrónico. ¿Pero qué quiero decir con esto? Pues que realmente el statement que les mostraba al principio tiene mucho sentido, ¿no? Y hoy nos estamos haciendo pedazos tratando de entender el ecosistema digital cuando realmente lo que tenemos que entender son las bases del marketing. Lo único que han cambiado son los vehículos, el modo en el que los mensajes son transportados y la velocidad con la que los mensajes son transportados. Entonces, partiendo de ahí, podemos empezar a entender cómo manejar la data en el siglo XXI, con la velocidad a la que se genera y con las necesidades tecnológicas que tenemos que tener para gestionarla. Me gustaría hacer la pregunta y no para que me la respondan, sino para que ustedes la tengan ahí en su cabeza. ¿Cuál de estos dos contenidos realmente es más relevante? Y voy a regresar, solo para efectos de que los vean un segundo más. Este, creado en 1979, o este, creado en pleno siglo XXI con toda la tecnología del mundo. Y creo que finalmente esa es la pregunta que todos nos estamos haciendo. ¿Cuál es la clave para generar algo más relevante? Voy a regresar al correo electrónico de Walmart para ser puntual en una cosa. Cuando ustedes ven el subject del correo electrónico, dice hay ventiladores, ¿no? Supongo que todos lo alcanzan a ver. Pero cuando vemos la imagen, pues por ningún lugar encuentro un ventilador. Este es un claro ejemplo de una data mal gestionada y de por qué hoy toda esta discusión por los third-party cookies y demás es porque este contenido seguramente no es relevante para mí. Yo abrí este correo con la intención de encontrar algún ventilador dentro de estas ofertas y Walmart al final me está mandando una pantalla, me está mandando no sé. Entonces, ¿de qué depende la relevancia?
volviendo a la pregunta, depende de la creatividad, depende del qué. Considero que la relevancia depende de lo que quiere el usuario encontrar. Y es ahí donde la data hoy en día toma todo la base y todo el centro para poder crear contenidos creativos relevantes. Hace unas semanas, efectivamente el 29 de marzo, en Chile, se lanza este post desde la cuenta de Twitter oficial de Burger King. Como ustedes saben, una de las grandes noticias... ¿Perdón? Una de las grandes noticias durante esa semana era, pues, el atoramiento de un barco en el Canal de Suez. ¿Cómo una marca logra transformarlo en algo como esto? Aunque no lo crean, no es una ocurrencia. Lo logran hacer a partir de la data, del buen manejo y gestión de datos, ya sea de Big Data o de Small Data, pero a partir de la buena gestión de datos. ¿Qué logró este post? Logró cerca de 20 millones de impresiones. Logró que más de 80 medios internacionales mencionaran el post en diferentes partes. Y logró capturar cerca de 5 millones de earned media. Es decir, 5 millones de dólares que Burger King no le pagó a los medios solo porque hablaran de este contenido que fue tremendamente relevante. Y volvemos a la pregunta, ¿qué es lo que hace al contenido relevante? Sí, la creatividad, pero la creatividad a partir de qué. Hace unos días, también en México, nos encontramos con esto. Y volvemos a lo mismo, ¿es una ocurrencia o de dónde proviene esta creatividad? Esto generó tan solo en una hora en Facebook 132,000 reacciones, 23,000 comentarios y más de 182,000 shares. Con una campaña que Bachoco lleva explotando alrededor de 10 años o más. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué es lo que genera la relevancia? Volvemos al punto inicial de la presentación. Y yo me atrevería a decir que la relevancia la genera el contenido porque el contenido es el rey. Pero la data es la reina. Es decir, para poder generar esa relevancia que estos dos posts nos dieron las semanas pasadas y que son una belleza de la creatividad digital, atrás de esos dos contenidos hay muchísima gestión de data. Y sí, el contenido es importante y es el rey siempre y cuando haya detrás de ese contenido data que lo respalde para poder lograr la viralidad que estos dos posts crearon. Entonces, ¿cuál es el reto? El reto para generar buenos contenidos digitales. ¿Cuál es el reto? Y yo lo voy a poner como en una frase que se decía mucho en México, no sé si ustedes la conozcan, son muy jóvenes, pero el reto es como de este tamaño. Es como cambiar las llantas de un auto en movimiento. Es decir, pues es prácticamente imposible lograr alcanzar la tecnología de datos como va avanzando, ¿no? Es muy difícil. Es decir, no se va a detener y va a seguir avanzando y para el 2023 vamos a estar a un nivel de gestión de datos muchísimo, muy avanzado. Entonces, ¿cuál es la clave o cuál es el reto? Poder administrar, gestionar y transformar la data que es necesaria para mi negocio. Es decir, no puedo querer poder gestionar, administrar y transformar la data completa de todo lo que generan los usuarios, porque son miles de millones de data. Entonces, la clave está en tratar de administrar y gestionar y transformar la data que es relevante para mi negocio. Y pueden ser grandes empresas o pequeñas empresas. Hoy todos nos encontramos en el mismo nivel. El tema es tratar de definir esas prioridades a partir de estos tres grandes principios. Entonces, un poco llevando la teoría de lo que es data driven, yo les diría que la data es la fuente para la creación de los contenidos relevantes. ¿Y cómo puedo gestionar esta data? Les voy a dar 8 tips o 8 puntos en los cuales podemos trabajar al nivel que estemos, en la empresa que estemos, seamos un emprendedor de apenas 2 personas en mi compañía o seamos una compañía multinacional, cada quien a su nivel y con sus
montos de inversión, pero estos 8 puntos aplican para todos. El primero, la cantidad de data no es la calidad de data. Es decir, no porque procese más cantidad quiere decir que el resultado de ese análisis va a ser de calidad. Necesitamos enfocarnos a tratar de analizar la data que es de calidad para mi negocio. Eso es lo primero. Cantidad no es calidad. Entonces, yo no puedo querer gestionar el nivel de datos que genera a lo mejor un Burger King cuando no tengo la inversión, no tengo la tecnología, etcétera, etcétera. Lo importante es la calidad de los datos que voy a analizar. Número 2, definir cuáles son mis fuentes de datos y pueden ser fuentes internas o fuentes externas. Si yo defino que las fuentes de data que voy a analizar van a provenir de Google Trends, está bien. Pero definan cuáles son sus 3 o 4 fuentes de datos, no definan más. Si son sus Exceles internos que tienen en su compañía donde llevan el control de sus clientes, si son sus CRM, si son sus redes sociales, definan cuáles son las fuentes de donde ustedes van a absorber la data que van a analizar. 3. Seleccionen la data relevante para su negocio, para su industria, para su producto. No todos los datos son relevantes o no toda la data es relevante para todas las industrias. Hagan un listado de 6 o 7 parámetros de data que son relevantes para su negocio y esos son los que tienen que estar analizando. No se pierdan en el mundo de los datos o de las métricas. Ojo, una métrica no es igual a una data o no es igual a los datos. 4. Algo que no se hace prácticamente hoy en día a nivel diario de operación. Invertir tiempo en el análisis. Estamos en una industria, la industria creativa, la industria publicitaria, la industria digital, es una industria que todo urge, que todo es para mañana, para ayer, perdón. Y se está perdiendo la capacidad de invertir tiempo en datos. Cuando no tenemos la tecnología que nos permita gestionar esta data, ya sea big data o small data, necesitamos invertir tiempo en el análisis, pero en el análisis de calidad e incluso teniendo la tecnología. En el análisis que me va a brindar y que me va a detonar en el punto 5, descubrir insights de los consumidores. Y ojo, insights no son características del producto o servicio o features. Insights los tienen los consumidores adentro y son esas verdades ocultas que los consumidores tienen y que nos hacen conectar a las marcas con ellos. Y eso lo vamos a descubrir a partir del análisis de datos con tiempo, con metodología. 6. De nada sirve que descubran esos insights y que dediquen tiempo al análisis de datos y que especifiquen cuáles son sus fuentes de datos y cuál es la data relevante para su negocio, si a la hora de tener los hallazgos no crean el contenido a partir de los insights. Es importante que una vez que lograron descubrirlos y que no hay insights buenos o malos, simple y sencillamente son insights, se pueda crear a partir de ahí el contenido que va a hacer a su marca, a su empresa, a su producto, a su servicio relevante. Entonces, y aquí es donde muchas empresas también pierden el foco, donde ya han logrado las primeras 5 partes y a la hora de crear el contenido, no lo crean en función o en base a los insights o a los hallazgos que ellos encontraron en la data. Finalmente, bueno, no finalmente, punto antes del final, inviertan en perfiles profesionales adecuados. Hoy, para poder analizar data, se necesitan de científicos de datos, de ingenieros, de actuarios, y aunque no lo crean, hoy están metidos en la industria creativa. Pero también se necesitan de los perfiles pasados, de los perfiles tradicionales, como el que creó ese contenido. Se necesitan de redactores, se necesitan de creativos, se necesitan de diseñadores, se necesitan mercadólogos. Es decir, hoy el ecosistema digital, el nivel profesional que se requiere o las carreras profesionales que se requieren son muy variadas. Entonces, en esta parte de datos es muy importante que si ustedes tienen la posibilidad de invertir en profesionales que sepan del análisis de datos, que tengan esos perfiles para poder transformar datos,
es muy importante invertir en ellos. Y pongo un ejemplo claro. Si ustedes van hoy a cualquiera de los hospitales que hay en Querétaro, no sé, Médica, Tec 100 o cualquiera de estos, y se van a hacer un estudio en un aparato de estos súper modernos que analizan los genomas y no sé qué rollo, difícilmente ustedes van a poder interpretar los datos. Es decir, van a necesitar un intérprete de datos que les convierta esos datos en algo más digerible para lo que ustedes pueden entender. Entonces, hoy el dato en digital la data que hay en digital es muy variada y por eso es que necesitamos perfiles multidisciplinarios. No son solamente community managers, no son solo creadores de contenido, no son solo creativos, sino todos estos perfiles también con disciplinas mucho más científicas. Finalmente, inviertan en tecnología. La mejor forma de poder eficientar la gestión de datos es invertir en tecnología. Y hay tecnología a la medida de todos, desde cosas que se cobran por dólares mensuales hasta cosas que cuestan millones de dólares. De acuerdo a la compañía que sean, al emprendimiento que estén teniendo, generen o inviertan en tecnología que pueda gestionar y ayudarlos a administrar la data de su negocio. Si ustedes siguen estos 8 pasos, estarán de manera general en un movimiento que hoy pareciera que no ha llegado, pero es lo que marca las tendencias en las industrias creativas, que es el data driven, que es la creatividad hecha o generada a partir de los datos. Y esto aplica para la industria de comunicación publicitaria, que su misión es persuadir a los targets, y también para la industria de contenidos de entretenimiento, que su intención es generar audiencias. Finalmente, quiero terminar con mostrarles un pequeño caso que hicimos en la agencia a partir de data. Es un caso que fue shortlist en Círculo Creativo y es un dato para un cliente. Lo que no sé es si sí se escucha el audio. No sé si alguien del staff me puede ayudar a ver si sí se escucha el audio. Sí se escucha. ¿El audio de los videos se escucha? Sí, el audio de los videos hace rato sí se escucha. Ok, perfecto. Entonces, bueno, pues voy a poner este caso y después pues podríamos entrar en alguna sesión de preguntas y respuestas. Acapulco, un paraíso de arena, sol y playa. Es por su cercanía a la Ciudad de México el destino turístico más visitado por los chilangos. En sus años de gloria, millones de personas acudían a esta costa del Pacífico por su clima cálido y el amable trato turistero. Esto lo convirtió rápidamente en el lugar número 1 de México. Ahora, por cada temporada vacacional, Acapulco recibe más de 780,000 turistas, quienes generan una derrama económica de 3.200 millones de pesos aproximadamente. Cientos de toneladas de basura fueron recolectadas en el puerto de Acapulco, de esta manera. Pero estos turistas, además de dinero, generan más de 100 toneladas de basura por día. Este problema ha convertido un lugar paradisíaco en una zona con severas dificultades ambientales y daños casi irreversibles en la flora y fauna marina de la región. Para enfrentar este problema tan serio en Acapulco y todo el país, decidimos desarrollar una campaña que, además de crear conciencia, abriera debate entre los chilangos, acapulqueños e iniciativa privada, para que juntos buscaran una solución. Le dimos identidad y voz a Acapulco en redes sociales, para que pudiera manifestarse y etiquetar a personas reales, con basura real. Estos fueron los resultados. La campaña logró que chilangos y acapulqueños debatieran el tema. Sabemos que esta campaña es solo el inicio de una ardua tarea en la que deben participar chilangos, acapulqueños, industria privada y gobierno, para que juntos trabajen por un mismo fin: recuperar el Acapulco que todos amamos. Recuerda, si vas a Acapulco, que no te etiquete. Bueno, este es un caso de la agencia del año 2017 o 18, me parece. Y es un caso en donde nuestro cliente, el Hotel La Marea en Acapulco, pues
requería de meterse a la conversación del cuidado del ambiente y sobre todo porque, como lo dice el caso, las playas de Acapulco existía un debate entre si eran los chilangos los que generaban toda esta basura o eran los vendedores ambulantes y demás. Y bueno, a partir de muchos datos y de entender claramente que el etiquetado de los amigos en Facebook es una de las acciones que más hace la gente, generamos esta campaña, ¿no? Este es uno de los artes de campaña donde no solo vivió en digital, también vivió en materiales ATL. Este espectacular se puso a la salida de la carretera Cuernavaca en la Ciudad de México, en el sur de la ciudad, y a través de toda esta gente que ven etiquetada es gente real que de algún modo había ensuciado alguna de las playas de Acapulco. Esto generó un debate muy, muy fuerte en redes sociales, obviamente, a nivel local y regional. Y bueno, al final, con toda la data que nosotros obtuvimos para poder hacer esa campaña, es que se generó esta creatividad, ¿no? Y no solamente, y se cruzaron muchísimos datos para poder lograr esta creatividad que al final, pues, fue desarrollada o ejecutada por algún diseñador gráfico, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, es un ejemplo de los muchos que hay hoy en día de publicidad o de comunicación efectiva a través de los datos. Esto hizo que el hotel ganara uno de los premios de la Secretaría de Turismo al turismo sustentable en Acapulco y lo metió de lleno a la conversación y lo hizo una marca relevante en el cuidado del ambiente, activa en redes sociales y demás. Entonces, al final, el contenido que nosotros hacemos en el caso de la agencia es para volver relevantes marcas, para generar resultados de negocio. Pues por mi parte es todo lo que tengo preparado en la presentación. Les agradezco muchísimo su atención y no sé si si hay sesión de preguntas o respuestas, si alguien quiera comentar algo, estoy pues a sus órdenes. Muchísimas gracias, Oscar, por tu ponencia. Nos gustó bastante y pues como ya nos mencionó, si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda que quiera comentar, con gusto en el chat podemos leer sus respuestas o si quieren decirla, adelante. Gracias a ti, SGO. Yo tengo una duda, si está bien. Sí, claro, adelante. Bueno, primero, gracias. La ponencia estuvo muy clara. La verdad es difícil decir que tengo una duda en sí, porque estuvo muy claro el contenido. Pero según tu conocimiento y todo, ¿cómo crees que, refiriéndonos a esto de que cantidad no es calidad, cuál crees que es la clave para tener un contenido que dé suficiente sin verse como abrumador al público? Mira, yo digo, no tanto mi conocimiento, mi experiencia, ¿no? Porque nada de lo que diga y nada en digital, algo que tenemos que tener claros todos los que nos queremos dedicar a digital es que no hay nada escrito. Lo que hoy sabemos, mañana no puede ser la realidad. Es decir, esto está avanzando como el ejemplo del carro que les ponía, está avanzando tan rápido que es difícil decir que lo que decimos hoy, mañana va a ser una realidad, ¿no? Entonces, entendiendo desde ahí, desde mi particular punto de experiencia, en la vida real, los clientes pues quieren estar generando y generando contenido porque relacionan cantidad con relevancia. Y te voy a poner un ejemplo bien claro que seguramente todos vivimos en Querétaro y espero si todos son queretanos y si no, bueno, pues les los pongo en contexto. La industria inmobiliaria en Querétaro en los últimos 7 años ha crecido a razones de 300%, ¿no? Y creo que todos lo vemos y hay fraccionamientos nuevos cada semana y casas y demás. Pero cuando tú ves los espectaculares o la comunicación digital de estas marcas inmobiliarias, te das cuenta que es toda la misma, ¿no? Y todas quieren seguir vendiendo este sueño, pues que teníamos hace unos años de la familia feliz, el coto, la alberca, etcétera, etcétera, las áreas comunes.
Y la realidad es que no se han dado cuenta que el consumidor ha cambiado muchísimo. Hoy, por ejemplo, nosotros le planteábamos a una inmobiliaria, a una constructora, el nivel de engagement que tiene hoy la gente con las mascotas, específicamente con los gatos y los perros, ¿no? Y más con los gatos que con los perros. O sea, ha crecido muchísimo el cariño que se tiene por las mascotas. Hay gente hoy muy joven que prefiere vivir sola, pero eso sí, con sus gatos o con sus perros. Y nosotros le planteábamos a la compañía constructora que por qué no hacíamos una casa con facilities o adecuaciones para mascotas. Es decir, así como antes se hacía una casa con alberca y estudios y todos estos cotos que todos conocemos, ¿por qué no intentar generar una casa que tuviera facilities para las mascotas, ya sean perros o gatos, ya desde la fábrica o sea, desde que se construye la casa, ¿no? Y bueno, fue un shock para ellos, ¿no? No lo podían creer. Yo creo que cuando tienes, y nosotros en este caso tenemos los datos para decirle al cliente, es que esta es la tendencia, es decir, hoy va a haber gente que va a vivir con gatos y perros y no va a vivir con nadie más, y que va a cuidar más a sus gatos y a sus perros que incluso a gente de su propia familia. Lo que quiero decir con esto, y tratando de contestar tu pregunta, no hay cantidad. Simple y sencillamente, si tú tienes los datos para respaldar con tu cliente que tienes que generar 2 contenidos a la semana, pero que van a ser realmente relevantes y que van a innovar y que van a hacer que la gente tenga engagement y que van a hacer que la gente lo comente y que van a hacer, se van a convertir en brand awareness de la marca, en ventas, en leads, en demás, pero en leads de calidad, porque hoy todos entendemos el inbound marketing como generación de N cantidad de leads y al final el cliente te pide. Entonces, creo que la respuesta está en que si tienes la data adecuada para justificar esa frecuencia de posteo o esa innovación, como en el caso de nosotros, esta innovación donde le estamos planteando a este cliente que construye un demo de casa con esto, que les platico, es más que suficiente como para que el cliente asuma el riesgo, ¿no? Al final, los primeros, el que pega primero paga 2 veces, ¿no? Y eso creo que lo hemos visto con todas estas compañías innovadoras. Entonces, bueno, pues básicamente esa sería mi respuesta. No sé si la respondo del todo, pero bueno, si tienes la data suficiente para justificar esa frecuencia de posteo, esa calidad a la que nos referimos, yo creo que ningún cliente te lo va a cuestionar. Sí la contestaste. Muchas gracias. Por nada. Por aquí veo algo de Ángeles de la Vega Villa. Para los alumnos a veces es complicado discernir de buenas fuentes de información. ¿De qué forma pueden ellos identificar cuando una fuente es confiable y actual y una fuente no confiable? Bueno, pues mira, en el tema digital, obviamente hay muchísimos gurús o pseudogurús, como yo les digo. Tal, yo creo que hay que ir a las bases. Yo recomendaría mucho todos los estudios de la IAB, ¿no? La IAB es la institución a nivel global que referente en Internet, en los usos de Internet, en las tendencias de Internet. Entonces yo iría mucho a este tipo de estudios, todos los papers que tiene la IAB, todos los estudios, todo esto es una gran fuente de información que te va a permitir ver tendencias y entender hacia dónde va la industria. Ya en términos de libros o de literatura, pues bueno, hay muchísima, pero no sé, de entrada, como para entrar en este mundo de datos y de este contraste que yo hago al principio de que las bases al final del marketing digital son las mismas que del marketing tradicional, pues les recomiendo el libro de donde viene esta cita que lo saqué, que es el libro de Ogilvy on Advertising in the Digital Age, porque hay una edición anterior que es Ogilvy in Advertising, que habla de todo lo que es tradicional, pero hay una versión nueva que es esta in a Digital Age. Entonces, yo recomendaría ese libro como para empezar. Y bueno, pues a veces lees cosas que al final no te van haciendo sentido, y pues es ir generando. Yo recomiendo mucho a la IAB porque es información digital, es muy diferente. Entonces, más bien es tú ir construyendo tu propio
pues lo que te funciona y no te funciona, ¿no? Y ir agarrando cositas de aquí y cositas de allá, digo, básicamente. Muchas gracias, Oscar. Por nada, Ángeles. No sé si hay algo más. Sí fue Ángeles, no sé si habló Ángeles, es que no veo. Sí, sí soy yo. Súper, súper Ángeles. Es que a los alumnos a veces les cuesta trabajo, o sea, todos pensamos, para nosotros es muy fácil meterte a Google y ya, pero tenemos que empezar a cuestionar la naturaleza de la información, de dónde salen todos estos datos. Entonces, por eso era mi pregunta, como para ayudarlos a ellos a saber algunos tips para poder discernir esto sí es correcto o esto no es correcto. Sí, correcto. Pues, sí, Ángeles, pues recomiendo mucho a la YAP. De hecho, el tema de este encuentro de negocios es la industria del gaming o de los video games. Y hay justamente ayer estaba leyendo un paper de la YAP que con todo gusto les mando al correo electrónico del encuentro para que lo lean, donde les da un perfil muy claro de cómo está la industria del gaming en 2020 y cómo es que los clientes se rehúsan a invertir, algunos de ellos, en la industria, en plataformas como Twitch, ¿no? Cuando tú le hablas a un cliente como de Twitch, pues te das cuenta que le estás hablando en chino, ¿no? Porque sí. no sé Facebook, ¿no? Y cuando le dices Twitch, pues dice, oye, ¿qué es eso, no? Y cuando le dices, bueno, pues es que hay 70 millones de usuarios en México, o los que sean, digo, no recuerdo exactamente cuántos son, no me tomen esa cifra como real, pues se van de espaldas, ¿no? Y donde los eSports están creciendo muchísimo, los patrocinios de marca, etcétera. Entonces, pues bueno, con todo gusto les hago llegar ese paper para que lo lean y puedan tener una primera referencia, dado el encuentro de los que se refiere a los gamers, ¿no? Y donde plataformas como Twitch están tomando una relevancia a nivel mundial brutal, ¿no? Y es ahí donde tenemos que empezar a pensar en la nueva publicidad, porque algo que desafortunadamente en México pasa mucho es, estamos acostumbrados a pensar en el corto plazo y pensamos que los consumidores de hoy van a ser siempre nuestros consumidores y no entendemos que hoy, por ejemplo, yo tengo 43 años y pues a lo mejor no soy una persona que precisamente está jugando videojuegos todo el tiempo, ¿no? Pero hoy hay muchos, o a lo mejor piensan hoy cierta marca de relojes que yo soy el único que puedo comprarles, pero ustedes van a crecer, los chicos van a crecer y al final se tienen que empezar a relacionar con las marcas. Por ahí hay un caso de Fórmula 1 donde Ferrari lanzó su carro, el carro de Fórmula 1 que corren los corredores de Ferrari del equipo de F1, lo lanzó en Twitch. El lanzamiento lo hizo en Twitch, con audiencias de niños de 13 a 19 años. ¿Y por qué lo hacen? Pues porque al final están fidelizando a nuevos consumidores, ¿no? Están pensando en el largo plazo. Eso es lo que tenemos que pensar, exacto. Eso es lo que tenemos que pensar como marketeros digitales. Enseñarles a los clientes a pensar no solo en el corto plazo, no solo en el lead que voy a venderle hoy una casa, sino en cómo mi negocio va a ser sustentable. Y les garantizo que si eso lo refuerzan con data, van a tener clientes satisfechos por mucho tiempo. Bueno, pues muchísimas gracias, Oscar. Muy interesante tu tema y todo lo que nos has platicado. Por nada, Ángeles, pues si no hay más preguntas, les agradezco muchísimo. Les deseo que pasen. Yo sí tengo una pregunta, perdón. No te preocupes, no sé quién habla. Natalia Villana, de International Business. Hola, Natalia. Tenía una duda justo sobre esto del largo plazo. En uno de los puntos hablaba sobre crear contenido a partir de los insights y descubrir los insights de consumidores haciendo un análisis de calidad y así cada uno de los pasos. Con este contenido que se va a crear, ¿cómo se podría saber cuando es una tendencia, por ejemplo, que se va a quedar o cuando es una tendencia que pues podría ser pasajera? En el caso de los gatos, por ejemplo, en las casas, ahorita pues es algo que ya es seguro, es generacional, que muchas personas no quieren tener hijos y que prefieren pues las mascotas por encima de crear una familia, digamos, tradicional. Correcto. Pero en otros productos, ¿hay alguna manera de saber si es un trend pasajero o si es algo que está para quedarse o qué tan a futuro se tiene que pensar? Porque claramente, pues, mientras más a futuro se le ve, más riesgosa es la apuesta porque es impredecible. Entonces, ¿cómo es que manejan este tipo de trends y se le apuesta más hacia lo seguro? Claro. Pues mira, o sea, la realidad es que no hay nada que te diga si este tema de que hoy una chica prefiere a su gato que a su marido, ¿no? Por ejemplo, porque no es solo
solo así, ¿no? O sea, no es solo que ahora las nuevas generaciones, o sea, la realidad es que son ecosistemas que van cambiando todo el tiempo y las tendencias pues pueden morir o quedarse, ¿no? Al final lo que tú tienes que hacer es tratar de descubrir estos insights que están moviendo hoy al consumidor y eso lo haces día con día, o sea, la mejora es continua, es decir, este tema de los gatos y las casas que yo platicaba, bueno, pues hasta ahorita es una tendencia que quizás pueda durar 5 o 10 años, nadie lo sabe. Hay plataformas que te van marcando ahí para dónde se van moviendo los consumidores, por eso es importante invertir en estudios, en tecnología que te permita predecir estas cosas, pero al final, pues, quién sabe, a lo mejor mañana regresamos a que casarnos y tener 3 hijos es la vía real para tener un mundo mejor, ¿no? O sea, no lo sabe nadie. Entonces, mi respuesta es, yo creo que esto de las tendencias lo tienes que evaluar todos los días, lo tienes que hacer como una buena práctica y tienes que correr el riesgo. O sea, tú no le puedes garantizar a ningún cliente la seguridad hoy. Cuando Uber, no sé, pongo a Uber como ejemplo, hizo la disrupción de negocio en la movilidad, pues nadie les garantizaba que iba a tener éxito, ¿no? Al final experimentaron, probaron, crearon y desarrollaron y tuvieron éxito, pero también hay muchas compañías que no han tenido éxito en estos descubrimientos o en estos hallazgos, ¿no? O que las tendencias al final no se dieron. Digo, ¿quién iba a decir que el e-commerce iba a crecer tanto en estos 2 últimos años o en este año y medio que llevamos de pandemia, cuando llevaban tratando de incentivarnos el e-commerce desde hace 6, 7 años, ¿no? Y resulta que explotó gracias a la pandemia. Entonces, la pandemia nos quitó el miedo de dar nuestra tarjeta de crédito, nos dio el miedo de que nos recibir las cosas, de probarnos las cosas. Yo me acuerdo que antes decían mis papás, oye, no, es que, ¿cómo voy a comprar por internet si no me puedo probar una playera, ¿no? Y hoy eso está más que sobreentendido. Entonces, son tendencias que la humanidad va creando y va cambiando. Entonces, es todos los días, por eso yo decía, inviertan en tecnología, sugiéranle a sus clientes invertir en tecnología a la medida de sus posibilidades, porque no todos los clientes tienen la misma posibilidad económica, pero sí es importante día con día tener áreas que se encarguen de ir evaluando las curvas de estas tendencias para que te puedan ayudar a predecir realmente si esto se va a quedar o se va a ir, o que cuando se vaya a ir, tú vayas viendo esa curva de tendencia que va hacia abajo y entonces puedas moverte hacia otro lado, ¿no? La clave es que tú puedas predecir a tiempo que a lo mejor esa tendencia se está acabando. Y te pongo el tema de las barberías, ¿no? Hace 6 años las barberías se pusieron de locura y había barberías por todo el mundo y todos los hombres querían a barberías y todo el mundo le daban una chela cuando se iba a arreglar el pelo y la barba. Y hoy eso murió, los hombres están regresando a los salones de belleza, a la estética normal, etcétera. El cliente que invirtió en abrir 700 barberías en el país, pues quizás hoy está en problemas porque la tendencia está cayendo, pero si estuvo preparado, a lo mejor modificó su modelo de negocio a tiempo para poder hacerlo. Entonces, creo que la respuesta es estar todos los días monitoreando esas tendencias con tecnología, con la inversión que puedas tener y poder ir llevando a tu cliente hacia donde mejor va, ¿no? Creo que esa sería la respuesta. Espero responder también. Pero eso es lo que nosotros hacemos y lo que nos ha funcionado. Gracias. Sí. Pues nada, gracias a ustedes. Excelente, pues la verdad sí nos gustó bastante y agradecemos bastante tus consejos porque pues claro, nos sirven en nuestra vida diaria y más ahorita nosotros como jóvenes que bueno, estamos en un momento y en tiempos de que el emprendimiento es como la base de todo y son como cosas que tenemos que tener súper presentes día con día. La verdad está muy bien tu presentación. Muchísimas gracias, Oscar. Gracias, Fernanda. Y bueno, pues si nos dan un correo electrónico, si a mi equipo que los contactó le pasan el correo electrónico donde les puedo hacer llegar este paper del gaming, con todo gusto se los hago llegar para que se lo hagan llegar a todos los alumnos y docentes y quien lo pueda necesitar, ¿no? Claro que sí, te hacemos llegar el correo para que nos lo mandes. Muchísimas gracias. Gracias a todos y que tengan buena tarde, que sigan disfrutando de este encuentro. Hasta luego.